Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y estamos conformados por Martínez García Estrella Daniela, Melchor Mendoza Eric, Ramírez García Luis Rafael, Vergas Juárez Mario, Vázquez Castro Rodrigo y un servidor, Quiroz Linares Fernando. Y les vamos a hablar de los tipos de... Mi cámara, perdón. Ahí está. Y les vamos a hablar de los tipos de vulnerabilidades. Espérame tantito, vamos a darles un minuto más. Sí, claro. A ver si entra alguien más. Mientras, espérenme, ahí antes de que pongan su presentación. Ahí está. Estamos a Bundis. ¿Está Bundis? Ah, ya. ¿Y qué pasó? Estrella. Adelante, empiecen. Buenas tardes de nuevo. Yo soy Fernando Quiroz y retomando el tema anterior de los compañeros. En materia de seguridad informática, los puntos débiles de los sistemas son comúnmente aprovechados por personas que buscan la manera de acceder y realizar alguna acción maliciosa para su propio beneficio. Desgraciadamente, todos los sistemas tecnológicos presentan alguna debilidad. No hay sistemas perfectos. Por ejemplo, y pueden ser vulnerables no solamente en su diseño, lo que es un sistema, un programa como tal, supongamos, ¿no? Sino un sistema también puede requerir energía eléctrica y sin ella simplemente no funcionaría. Entonces, vulnerable ante esto, ¿no? Bueno, ahorita más adelante vamos a especificar mejor esto. Y es por ello que es importante conocer estos puntos débiles. Así, una vez identificados, las empresas pueden definir medidas de seguridad adecuadas con la finalidad de reducir los riesgos a los que pueda estar sometida la empresa o el sistema como tal. Y así se evitaría que se efectúe un ataque o una amenaza. Esos puntos débiles se conocen como las vulnerabilidades y así literalmente, como la definición lo dice, es en la lengua española, en el diccionario. La palabra vulnerable es que algo puede ser herido o recibir lesión física o moralmente, pero podemos trasladar esta definición a lo que es la materia de seguridad y así las vulnerabilidades son las debilidades de los activos de las organizaciones, las cuales podrían ser utilizadas por las amenazas para causar daño a los sistemas. Y entonces ya tendríamos estas que serían las principales vulnerabilidades que hay, serían las físicas, las naturales, las de hardware, software, almacenamiento, comunicación y las humanas. Siguiente, por favor. La vulnerabilidad física se refiere al lugar en donde se encuentra almacenada la información. Estos serían los centros de cómputo donde se guardan, supongamos, los servidores. Y aquí son vulnerables en el hecho de que no solamente el atacante puede llegar a las instalaciones donde están los servidores y ahí realizar un ataque, ya sea robando información o metiendo a una USB, supongamos, accediendo al sistema y modificándolo, o simplemente desconectando la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ahí está sufriendo ya
ya está siendo vulnerable y se está violando que sería la disponibilidad. Entonces la disponibilidad ya no estaría en el sistema y ya sería una parte de lo que es vulnerable. Después tenemos que es la vulnerabilidad natural. El siguiente, por favor. Y esa se refiere a todo lo que serían las condiciones fuera del poder humano, por así decirlo, que están fuera de nuestras manos. Entonces aquí ya serían lo que serían todos los factores de desastres naturales. Y por eso siempre hay que tener como idea de esto. En el ejemplo que nos dio el profesor de que en Acapulco será, que estaba el sistema en un cerrito, algo que ¿dónde lo pondríamos? Porque estaba cerca del mar, ¿no? Se podría referir a esto, ¿no? Entonces, ¿es vulnerable a qué? Al mar, a las condiciones, a un huracán o N cosas. Entonces, ya sabiendo la vulnerabilidad, podemos tener acciones para qué, pues para no sufrir ese ataque, ¿no? Que no es un ataque como tal de una persona física, ¿no? De un intruso o algo así, ¿no? Sino es algo natural, algo que está fuera de nuestro dominio, pero que va a afectar al sistema como tal. Después tendríamos la vulnerabilidad perdón, de hardware. La siguiente, por favor. Y esta va a hacer referencia a los posibles defectos de fábrica o a la mala configuración de los equipos de cómputo de la empresa. Y estas van a poder permitir un ataque o alteración del sistema. Puede ser la falta de actualización de los equipos o la mala conservación, no darle mantenimiento adecuado. Y así esto aumentaría el riesgo de un ataque, o que sean, no de un ataque, perdón, sino que sean vulnerables a que sufran desperfectos, ¿no? Se malogren, por así decirlo. Siguiente, por favor. Después sería la vulnerabilidad de software. Esa es como la que más nos suena, ¿no? Porque siempre los comentaba los compañeros en la clase anterior, que eran los ataques de robar la información y hacían más referencia a lo que era el software como tal, ¿no? Nos hablaban de puertas traseras, de cómo acceder a esa información y extraerla, ¿no? Y bueno, entonces la vulnerabilidad de software está relacionada con los accesos indebidos a la información y robarla, ¿no? Entonces, a los temas informáticas sin el consentimiento del usuario o del administrador. Por ejemplo, la mala configuración e instalación de los programas de computadora pueden llevar a un uso abusivo de los recursos por parte de usuarios malintencionados o en una base de datos, ¿no? La creamos y la creamos con un usuario root y sin que tenga contraseña, ¿no? Entonces, pues ya van a poder modificar cualquiera que se conecte, ¿no? Un ejemplo serían los sistemas operativos son vulnerables ya que ofrecen una interfaz para su configuración y organización en su ambiente tecnológico. Y ahí así se realizan alteraciones en la estructura de una computadora o de una red. Aquí me suena también el caso de lo que es el Windows 11, ve que pusieron restricciones con los requerimientos de las computadoras para poder instalar. Y entonces, pues ahí hay un método donde tú antes de tu instalación, pues metes algún bypass y te salta, ¿no? O sea, el MP creo que se llama, o el security bot, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces hay forma de violarlo ahí, ¿no? Y esto ya es a nivel de software. Siguiente, por favor. Después sería ya el medio de almacenamiento. Ya serían todos los soportes físicos o magnéticos que se utilizan para almacenar la información. Entonces es importante siempre tener respaldo de esta información, ¿no? Porque, pues, puede pasar lo que sea, ¿no? Aquí podrían aplicar los distintos casos que decíamos anteriormente, pues un ataque de alguien que desconecte un disco y se perdió algún archivo importante y ya no arranca, ¿no? Pues hay que recuperar la información o simplemente que se roben los discos. El hecho es de atacar esa parte, lo que serían los almacenamientos, los medios, los discos duros como tal. Y entonces aquí ya, si es vulnerable, son una serie de factores que van a afectar tanto a la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿sí? Confidencialidad de la información. Siguiente, por favor. En eso tendríamos lo que es la vulnerabilidad de comunicación. Y esto nos va a hacer referencia al trayecto de la información, de todo el camino que lleva. Entonces, todo este camino tiene que estar protegido, ya sea del tipo que sea. Si vas a transmitirla por una red Wi-Fi, supongamos, o de cable, satélite, fibra óptica, de radio, el hecho de cómo tú transportes esa información debe de estar protegida.
Y hay que asegurarnos de estos 3 puntos, de cualquier falla en la comunicación que provoque que la información no esté disponible para los usuarios, o por el contrario, que esté disponible para que no tenga autorización. Entonces está protegida. ¿Y para qué? Para que no sea pública, por así decirlo. Y si está protegida, que no pueda acceder a una persona que no queramos a obtenerla. También esto es importante, que la información, o sea, ya accedió a la información el atacante, por así decirlo, ¿no? Entonces, y nada más la vio. Entonces, pero también nos preocupa que no la altere, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros tenemos nuestra información de materias y nos ponen $50, ¿no? Si la ve que tenemos 8, 7, algo así, bueno, no, pues lo vio, pero pues aquí sí nos importa que no la altere, ¿no? Porque si la altera, pues nos afecta, ¿no? O al contrario, si la altera y nos ponen 10, pues afecta ya a la institución. Que la información sea capturada por usuarios no autorizados afecta su confidencialidad. Igual, siempre es el acceso, tomamos la información y a lo mejor la podemos distribuir. O si son paquetes de autentificación de usuarios, pongamos como de Facebook, algo así, robamos el paquetito y nos autentificamos en otra máquina, ¿no? Siguiente, por favor. Está la que sería la humana. Una Y esta, pregunta. mándeme. ¿No? ¿La vulnerabilidad a las comunicaciones es física o es lógica? En ¿Las este caso, vulnerabilidades son físicas o son lógicas? esa es lógica. ¿Los demás qué opinan? Bueno, no puede ser ambas, ¿no? Porque podemos acceder a la información por vía también cable o por vía Adelante, es ambas. Gracias, continúen. y la humana. Esto me hace recordar lo que dijo, creo que mi compañero se llama Axel, de que decía que compartes mucha información y te hace vulnerable. Y en ocasiones sucede esto, ¿no? Y creo que es el más peligroso, ¿no? Es el factor humano, es el que siempre va a estar latente para que un sistema sea vulnerable. Y va a haber formas de robar una información, ¿no? Aquí hacemos también preferencia, bueno, entonces hay errores también humanos que nos van a llevar a que al sistema sea vulnerable, no nada más por andar mostrando información, ¿no? Y también existen las vulnerabilidades humanas, pero de origen externo, las que anteriormente manejamos como de compartir información o dar mal mantenimiento, pero que nos involucran a nosotros como personas, que estamos directamente involucrados ya en el sistema, pues serían de orden interno en el sistema, ¿no? Pero están también las de origen externo, que serían como el vandalismo, las estafas y las invasiones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y de las vulnerabilidades de los sistemas informáticos las podemos agrupar en función de, eso sería ya más como de el software como tal, ¿no? Sería de diseño, de implementación, de uso y la vulnerabilidad del día cero. La de diseño es debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes, políticas de seguridad deficientes inexistentes, o como tal un mal diseño, ¿no? Y algo que no se tenía algo que se diseñó mal, lo aprovecha algún atacante para acceder, ¿no? De implementación, sean los errores de programación, la existencia de las puertas traseras y el descuido de los fabricantes. Aquí ya sería como lo del sistema operativo, ¿no? No tendríamos nosotros que poder instalar esto porque están esas políticas de seguridad. ¿Para qué? Están hechas para nosotros para que funcione bien el sistema, pero que las violamos y aún así instalamos el sistema operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos. ¿Por qué? Porque se filtró esa información, alguien encontró esa puerta trasera para poderle ejecutar y brincarnos ese filtro y lo ocupamos, ¿no? De uso, sea la configuración inadecuada de los sistemas informáticos, de desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y las responsabilidades de informática, la disponibilidad de las herramientas que facilitan los ataques y la limitación gubernamental de tecnologías de seguridad. Aquí ya está el factor humano, ¿no? Ya se ve latente que aquí ya es la vulnerabilidad y es del lado de nosotros, ¿no? Y la vulnerabilidad del día cero, que es cuando no existe una solución conocida para una vulnerabilidad, pero sí se conoce cómo explotarla, ¿no? Entonces, desde el principio, pues estaba ahí, ya se, se ejecutó, pero no se conoce cómo parcharla hasta después, ¿no? Siguiente, por favor.
Y globalmente clasificamos las vulnerabilidades, ya serían esas ya como ya muy concretas, que son las vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, las vulnerabilidades de condición de carrera, las de error de formato de cadena, de cross-site scripting, de inyección de SQL, de denegación de servicio y de ventanas engañosas. Ya el compañero adelante explica unas de estas. Y pues de mi parte sería ya todo. No sé si tengan alguna duda o comentario antes de pasar a lo que sí. Adelante, continúen. Bueno, me toca a mí. Yo soy Martínez García Estrella y hablaré sobre las vulnerabilidades que afectan a los equipos. Bueno, es importante considerar que llamaremos equipo al conjunto de aparatos electrónicos y servicios anexos que pueden girar en torno a nuestro ordenador personal. Bueno, más adelante especificaremos que no es tan personal, que es un sistema conformado por programas y elementos electrónicos que en su conjunto permiten procesar y organizar información. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, considerando que a los programas se les conoce como software y a los elementos electrónicos como hardware, los cuales conforman lo que consideraremos un equipo para hablar sobre a qué es vulnerable. El día de hoy nos inclinaremos fundamentalmente a las vulnerabilidades dentro de equipos personales, equipos de trabajo y centros de datos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a conceptualizar un poquito estos términos. Bueno, como en la diapositiva se muestra, lo vamos a dividir en personal y laboral y de forma interna y de forma externa. El equipo personal, computador personal u ordenador personal, conocido también como PC por sus siglas en inglés, Personal Computer, es una máquina electrónica que está diseñada para realizar tareas específicas basadas en las características solicitadas por el usuario en particular. Es decir, nosotros podemos modificar pues cualquier cosa que nosotros queramos, tanto interno como externo de nuestro equipo. Bueno, también tenemos el equipo de trabajo, que es semejante al ordenador personal, que son aquellas computadoras o dispositivos electrónicos designados a cumplir características y funciones que requiera la empresa en cuestión, desde el uso de paqueterías básicas administrativas como Word, Excel, etcétera, hasta el software más específico requerido para la empresa o el área de trabajo en la que nos encontremos, que pueden ser, no sé, Haskell, que se utilice en contaduría, SQL Server, etcétera. También dentro de lo laboral tenemos el centro de datos. Un centro de datos puede definirse como un edificio o una infraestructura dentro del edificio adecuada para alojar un gran número de ordenadores. Su objetivo puede ser, por ejemplo, almacenar los datos del sistema informático de una empresa. Igual puede variar las condiciones, depende de qué es lo que se esté tratando. O sea, a lo mejor es una empresa pequeña, una mediana, a lo mejor es una empresa que se dedique al almacenamiento de datos informáticos y pues esta puede variar sus características. Nosotros vamos a dividir las vulnerabilidades de forma interna y externa para los equipos. Las vulnerabilidades que vamos a encontrar dentro de las externas se encuentran que van a afectar la infraestructura de la organización de manera física, que se pueden mencionar en este tipo de clasificaciones a los desastres naturales que nos comentaba mi compañero. O sea, literalmente tienes tu computadora ahí, no sé, pues hubo una ventisca, hubo una lluvia, no sé, entró polvo por tu ventana y pues puedes dañar tu equipo al absorber polvo por el ventilador, puedes mojarlo, entonces todo ese tipo de cosas nos van a afectar de manera externa. También pueden presentar una negación en el servicio y una afectación en la disponibilidad, y a partir de ahí se pueden empezar con problemas. Si la organización está en una zona que generalmente se inunda, se tiene también otro tipo de vulnerabilidad. Hablando en el aspecto empresarial, como lo mencionó el compañero, lo mencionamos en clase, el ejemplo de Acapulco, o si está en una zona desértica y hay mucho polvo, pues esto también nos empieza a generar varios problemas si no tenemos como el mantenimiento preciso para nuestros equipos. Por otra parte, de forma interna, están las vulnerabilidades que afectan directamente el desarrollo de la operación de estos. Pueden ser de configuración, de actualización, desarrollo o de fábrica. Bueno,
Siguiente diapositiva, por favor. Aquí menciono vulnerabilidades de tipo documental, de instalación y propias. Bueno, las documentales son las condiciones bajo las que se requiere el equipo. Por ejemplo, pues hay veces que como empresa quieres que tu computadora sea rápida, eficaz, eficiente, pero tampoco quieres invertir en un buen equipo de cómputo. Entonces, pues también se ve afectado si tú sometes a tu computadora a procesar grandes software y pues es de características pequeñas. Bueno, de instalación, lo que mencionábamos, mantener nuestros equipos en lugares o zonas adecuadas para su almacenamiento y buen funcionamiento. Y propios son las de configuración de sistemas operativos, porque puede que por la configuración, por un defecto del sistema o incluso de algunas aplicaciones del servidor, se puede estar expuestas. También pueden ser vulnerables de actualizaciones y es un punto que se debe de tomar en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí menciono algunos ejemplos de vulnerabilidades, que era lo que nos decía el profesor que tomáramos en cuenta. Y lejos de ser como ejemplos sacados de alguna fuente informativa, pues me voy a exponer a mí. Entonces, estos ejemplos de equipo yo los enfrenté con mi computadora, que es el mantenimiento oportuno. Mi equipo tuvo varios problemas técnicos porque me dijeron que no le daba un buen mantenimiento, que no cuidaba que el espacio estuviera limpio, que no limpiaba el procesador y que le tenía que dar pues cierto chequeo continuamente. También al navegar sobre sitios inseguros, pues puedes adquirir virus, que fue lo que pasó en una clase, pues el maestro nos indicó de dónde teníamos que descargar la aplicación y pues yo lo conseguí de una página que pues no era la más pues segura, entonces adquirí un virus. También el uso adecuado del equipo. Si tú sometes tu equipo a estar en un lugar que le da mucho el sol o que se moja o todo ese tipo de cosas, pues vuelve vulnerable a tu equipo física e internamente. El compartir contraseñas, pues como lo mencionó mi compañero sobre los tipos de vulnerabilidades, aquí también nos vemos afectados como cuando hay intrusos dentro de nuestro equipo. Por ejemplo, a mí me pasó que a través de mi correo obtuvieron datos y pues podían acceder a mi computadora por una aplicación que se llama AnyDesk y estaba abierto 24 horas y yo no sabía hasta que repararon la computadora. Entonces, esto también pudo haber generado daños tanto internos como externos, porque si aquella persona que estaba accediendo a mi computador hubiera decidido, no sé, suspenderla, apagarla o hacerle algún tipo de fallo, pues técnicamente pues, no iba a ser ocupable y esto iba a afectar su funcionamiento interno y operativo y que yo no la pudiera ocupar físicamente. Entonces, esto pues nos afecta de dos formas y que también va de la mano con la identificación del sujeto y el respeto a los dispositivos laborales. Dentro de mi investigación vi que también es algo que se frecuenta mucho en las vulnerabilidades de equipos, que normalmente las empresas designan computadoras, tablets o celulares y las personas en lugar de ocuparlo específicamente para la función que tienen, que es trabajar conforme a lo de la empresa, pues lo ocupan ya como de forma personal y entonces pues no te sirve la aplicación en el teléfono para tu empresa, pero porque tienes TikTok y muchas otras cosas. Entonces eso también vuelve vulnerable a tu equipo y pues también afecta a tu empresa. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo evitar las vulnerabilidades en equipos? Yo lo resumí en 4 pasos esenciales, que es 1, asegurar el entorno de instalación y uso, lo que mencionamos, darle el uso adecuado y el lugar adecuado para su óptimo funcionamiento. 2, navegar en sitios seguros para evitar varios de los tipos de vulnerabilidades que nos mencionó mi compañero anterior, para pues cuidar el sistema operativo y externo de nuestras computadoras. Compartir con responsabilidad, que sería el número 3. O sea, es importante que nosotros, pues, no seamos personas como egoístas que solamente si tenemos algún tipo de acceso a información lo querramos para nosotros solo por egoísmo, pero es importante saber compartirlo a quien tenga que ser compartido. Por ejemplo, no sé, si tú eres de un alto mando en tu empresa y tienes que compartir cierta información con tus pues empleados, pues no tienes como que dar contraseñas, porque sí darle acceso a todos, tienes que saber compartir con responsabilidad para cuidar tus equipos y proteger nuestra información siempre, tanto de forma física como externa para evitar vulnerabilidades en nuestros equipos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Bueno, yo soy Luis Ramírez y les voy a hablar sobre las vulnerabilidades de programas. En este caso,
sí, bueno, las vulnerabilidades se originan en 4 puntos, que son los errores de instalación o configuración. Estos ocurren cuando, digamos, el técnico de un área tiene que instalar algún software en unos equipos y, digamos, la documentación de instalación del software viene incompleta, o a lo mejor durante la instalación el técnico no la configura correctamente y ahí puede haber ventanas abiertas y vulnerabilidades, pues, que se pueden aprovechar. Luego están los errores de programación. Esos ya son errores dentro del código del software que se pueden explotar. También el retraso de la publicación de parches. Eso sucede cuando, por ejemplo, el compañero mencionaba las vulnerabilidades de día cero y las compañías, a pesar de saber de la vulnerabilidad, se tardan mucho en sacar los parches. Entonces, eso también genera vulnerabilidad. Y las descargas desde fuentes poco confiables, como lo mencionó la compañera, pues son fuentes de dudosa procedencia en las que el software puede venir original, pero también puede contener código malicioso. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del software, las vulnerabilidades se clasifican en 5 opciones, que son el desbordamiento de buffer. Esto sucede cuando, digamos, dentro de la programación hay datos que tienen una limitación y esa limitación se ve sobrepasada por alguna operación. Entonces ahí las acciones tienen que acceder a otras partes de memoria y ahí se genera una vulnerabilidad. También está la de entrada no validada. Por ejemplo, es en un procesador de imágenes que digamos que solo acepta unas dimensiones X por N y alguien genera un archivo con unas dimensiones mayores. Si el procesador de imágenes no tiene una validación de entrada que te diga al principio, esta imagen no la puedo procesar, va a intentar procesar la imagen diseñada maliciosamente y pues va a funcionar de manera inesperada. La otra son condiciones de carrera. En este caso ocurre cuando, digamos, eventos dependen del tiempo y tienen que suceder en órdenes y ocurren en un orden equivocado. Entonces, ahí un atacante se puede aprovechar de los tiempos que no ocurren correctamente y puede encontrar algún momento en el que pueda hacer un ataque. También tenemos las malas prácticas de seguridad. Estas suceden cuando, digamos, los desarrolladores tratan de hacer sus propias políticas de seguridad y generan aún más vulnerabilidades que implementar los protocolos o las políticas que ya han sido probadas y están pues seguras. Otro problema son los problemas de control de acceso. Se trata de controlar quién hace qué dentro de cada área. Digamos, si un trabajador del área administrativa tiene los mismos permisos que el gerente, pues eso ya es un problema porque nadie debe tener los permisos más que el gerente y pues se trata de controlar eso, los permisos de cada trabajador. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso yo investigué un ejemplo que se trata de Stuxnet. Stuxnet fue un gusano informático que se utilizó para atacar las instalaciones nucleares en Irán en el 2010. Explotó 4 vulnerabilidades del día cero y utilizó una vulnerabilidad .link. La vulnerabilidad .link hacía que, digamos, en una carpeta, si entrábamos al explorador de archivos, si entrábamos a la carpeta que contenía un acceso directo, se podía ejecutar por sí solo, sin la interacción del usuario. Además, este gusano se implementó mediante una USB, lo que nos dice que también hubo problemas de control de acceso al controlar quiénes pudieran acceder a qué sistemas. También aprovechó una vulnerabilidad esas vulnerabilidades son del sistema operativo Windows y aprovechó otra en la que se podían acceder a los mismos derechos del usuario local. Esto es una ventana si en el caso de la planta, digamos, un trabajador tenía los mismos permisos que un administrador y el gusano se metía dentro del ordenador del trabajador, iba a obtener los mismos permisos del administrador en caso de que fuera configurado así. Por eso es importante prestar atención a la manera en la que se controlan los permisos de los trabajadores. Encontré un video que nos muestra precisamente la vulnerabilidad de .lnk. Por favor. En este caso se accede a la carpeta y automáticamente se ejecuta el malware. Y aquí, en este caso, utilizan el editor de registro para cambiar esa configuración. Esta vulnerabilidad fue lanzada en
fue descubierta en 2010 y aparentemente se había sido parcheada por Windows en agosto del mismo año. Pero el video que yo encontré es del año 2015, entonces realmente no estaba bien parcheada. Sí, pues aquí nos muestran cómo cambiar, bueno, borrarle los datos y reiniciar el explorador para corregir esa vulnerabilidad. Actualmente creo que ya está corregida. Bien, siguiente, por favor. Y encontré otro ejemplo que era de YouTube, que digamos salió la canción del Gangnam Style, que fue muy popular y tuvo pues demasiadas vistas. Aquí encontramos una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer, ya que los desarrolladores no pensaron que un video iba a llegar a tener tantas vistas. En este caso, el contador estaba diseñado para contener 2 a la 32. Entonces, aquí nos sale el número, que está muy largo. Entonces, este video lo superó. Entonces, al superarlo, el contador estaba trabajando de manera, pues no de la manera correcta. Entonces, como vemos en la imagen, muestra números extraños. Eso precisamente por el desbordamiento de buffer. Será todo de mi parte. Bueno, mi nombre es Melchor Mendoza Eric. Yo continuaré con el tema de vulnerabilidades en aplicaciones. Esto a nivel general, tanto en aplicaciones web como en aplicaciones móviles, encontramos 9 tipos principales, empezando con las primeras 3, que son fallos en control de acceso, y esta se da cuando, o bueno, mejor dicho, son las debilidades detectadas en la implementación de controles de autenticación y de autorización. Lo que quiere decir que los usuarios pueden llevar a cabo acciones para las cuales carecen de permisos asignados por los administradores del sistema. Como ejemplo, podríamos tener, bueno, un ejemplo muy borde, por ejemplo, que a un alumno se le dieran los permisos de un docente en el SAES, lo que permitiría que accediera a las calificaciones y pudiera modificarlas o directamente dar de alta una calificación, poniéndose, pues no sé, un 10 o a alguien que le cae mal un 5, pero es un ejemplo como muy borde y que no se daría en la vida real. Tenemos los fallos criptográficos. Se detectan vulnerabilidades vinculadas a la ausencia de protocolos de comunicaciones seguras o, mejor dicho, cifradas. El problema se encuentra en la utilización de esquemas de cifrado que son obsoletos o en las claves de cifrado que serían demasiado débiles. Esto puede pasar, por ejemplo, si hablamos de una aplicación en la cual se cifra el número de tarjeta de crédito en una base de datos, pero se utiliza el cifrado automático de la propia base de datos y al momento de querer hacer una consulta, automáticamente, o bueno, mejor dicho, cuando se recuperan dichos datos, automáticamente pierde el cifrado, se muestra el número como tal. Un atacante podría aprovecharse de esta situación haciendo una inyección de SQL para recuperar los números de las tarjetas de crédito sin cifrar y pues tendría acceso a dichas cuentas. Tendríamos igualmente la inyección de SQL, en el que los atacantes pueden aprovechar la ausencia de un correcto filtrado o de un correcto saneamiento de los datos que se ingresan. Podemos tener igualmente el ejemplo anterior, en el que se aplica una inyección de SQL y en una consulta sencilla de Select arrojaría los datos de la tarjeta, pero no estarían encriptados. Se mostrarían automáticamente tal cual son. Siguiente, por favor. Ok. Tenemos las siguientes 3, que empezaríamos con el diseño inseguro. Esto hace referencia a los riesgos asociados a los efectos del diseño y de la arquitectura web como tal, lo que en sí mismo agrupa el conjunto de debilidades derivadas de la ausencia de la aplicación de metodologías de un diseño correcto o de un diseño seguro. Como ejemplo, o bueno, un ejemplo que encontré es el de una cadena de cines que otorgaba un descuento, supongamos que era un grupo de amigos de 15 personas. Al hacer una reservación tal cual como grupo de 15 personas, se les otorgaba un dicho descuento sin solicitar un depósito. Los atacantes, o bueno, manifestaba que los atacantes tomaban como que esta oportunidad, o sea, modelaban el flujo del sistema diseñado y a través de un pedido sencillo realizaban un pedido, supongamos, de 30 personas, que serían 15 y 15. Con esto directamente modelaban el flujo de este sistema
y posteriormente hacían pedidos masivos, lo que significaba pérdidas para la cadena de cines tal cual. Tenemos las configuraciones de seguridad incorrecta. Esto engloba las vulnerabilidades de seguridad que derivan de una configuración incorrecta o de una configuración que por defecto no cumple con las características de estándar de seguridad. Puede ser ejemplificado por un directorio que está deshabilitado en el servidor, mejor dicho. Un atacante, al darse cuenta de esto, directamente puede enumerar el directorio y tomar las clases de Java. Las clases ya estarían compiladas y directamente el atacante puede, por así decirlo, descompilarlo y aplicando un efecto de ingeniería viceversa, podría ver el código tal cual del propio sistema. Tenemos los componentes obsoletos. Este tipo de vulnerabilidad se origina por la utilización de un software o de los componentes del mismo que se encuentran obsoletos o que tienen vulnerabilidades ya conocidas previamente. Estas se dan más que nada cuando el sistema no presenta un parche de actualización. Supongamos que, o por ejemplo en un videojuego, para los créditos del propio videojuego y poder comprar cosas en la tienda del mismo, se genera un bug. El bug permite tener créditos de manera infinita y ya no se requeriría hacer la compra de los créditos con dinero real para poder comprar en el juego con dichos créditos. Si no existiera un parche que resolviera dicho bug, es donde se presentarían componentes obsoletos. Siguiente, por favor. Okay. Están las fallas de autenticación y de identificación. Esto engloba las vulnerabilidades que permiten o facilitan la suplantación de identidad de los usuarios. Y como consecuencia, se tiene una incorrecta gestión de identificadores de sesión o de elementos vinculados con la autenticación de la aplicación. Como ejemplo, podemos pensar en una aplicación que no implementa tal cual la protección automática del relleno de credenciales y en este caso la aplicación pues podrá usarse más que nada como un diccionario en el cual se identifican esas contraseñas. Está la falta de registros y la supervisión de seguridad. Esto puede reproducirse cuando los eventos auditables como los ingresos de sesión y las transacciones de alto valor no se registran tal cual y las advertencias y los errores no presentan un mensaje de falla de registro o de un uso inadecuado. Encontré un ejemplo que mencionaba a una aerolínea de la India en el cual durante un periodo de 10 años estaban haciendo el ingreso de los registros de los usuarios que transitaban por esa línea, pero los registros no se estaban guardando, entonces estaban borrando tanto registros como de pasaportes y de tarjetas de crédito. Esto porque su proveedor de almacenamiento en la nube no les había notificado de dicho problema. Entonces es ahí donde se presenta el fallo de registro, en el cual al no presentarse esa alerta como tal, se tenía la confianza, se seguían haciendo los registros y pues al final del día ninguno de los registros se había guardado. Lo que no encontré ya después fue la solución que les dieron, pero si la encuentro pues se las comparto, compañeros. Igualmente está los fallos en la integridad de los datos. Este se deriva de la falta de protección del código y de la infraestructura frente a violaciones de la integridad del sistema. Esto ocurre mucho en routers domésticos, en decodificadores de televisión y en firmware de algunos dispositivos. En resumen, que no se verifican las firmas de autorización en dichos firmware al momento de actualizarse, lo que genera preocupación y pues sí es un problema bastante grave, dado que solamente se puede solucionar con una actualización de dicho sistema. Siguiente, por favor. Para poder evitar estas vulnerabilidades en las aplicaciones, tenemos algunos criterios o algunas recomendaciones a tomar en cuenta. En el caso del control de acceso o fallos en el mismo, se puede denegar por defecto el acceso, salvo en algunos recursos públicos. Esto más que nada, pues, mención de páginas gubernamentales.
donde sí habría como cierta restricción al momento de querer hacer eso. Estaría también, por ejemplo, tener controles de acceso que impidan que el usuario pueda crear, leer, actualizar o eliminar cualquier registro, que es lo que les comentaba en el ejemplo. Ahorita como alumnos tenemos ciertas restricciones para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, eso de las calificaciones es un permiso que solamente tendría un docente y que como alumnos no tendríamos dicho acceso, ¿no? Tenemos el registrar los fallos de un control de acceso y alertar a los administradores si esto fuera necesario. Una vez se presente algún fallo en el control de los accesos, dependiendo la gravedad del mismo, bueno, se tiene que llevar a un registro, sean o no sean de alto riesgo. Y igualmente, suponiendo el riesgo que presenten, es cuando se debe de hacer notificar a los administradores de dicho sistema. Se puede limitar la tasa de acceso a las API. Las API son unas interfaces de programación de aplicaciones y al controlador. También podemos, a los identificadores de sesión, se les puede hacer inválidos en el servidor cuando este termina. Una vez terminada la sesión, se invalida dicho identificador. Están los fallos criptográficos. Estos pueden ser, una solución para ellos sería clasificar los datos procesados, almacenados o transmitidos por una aplicación, identificando los datos, especialmente los sensibles, y aplicar controladores de seguridad en función de dicha clasificación. También podemos evitar el almacenamiento de datos sensibles si estos no son necesarios para los procedimientos del sistema. Podemos cifrar los datos tal cual. Si los datos son sensibles, directamente cifrarlos. Encriptar los datos que se encuentren en tránsito por protocolos seguros. Almacenar las contraseñas mediante funciones de hashing. Esto es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles. No sé si les ha pasado que directamente cuando tratan de meter una contraseña, cuando crean un usuario y quieren crear una contraseña, les aparece que hay una contraseña parecida. Esto directamente por un proceso de hashing que les diría que al no ser una contraseña única y que se está repitiendo, pues les arroja como otras opciones de contraseña. Igualmente, estas tienen que ser fuertes y adaptativas. No, volviendo a ese mismo tema, al momento de generar la contraseña aparecen como que ciertas limitaciones. O sea, si la contraseña es muy débil, te lo marcan. Si es vulnerable, como que igualmente, y si es aceptable, directamente la acepta. Podemos verificar de forma independiente que la configuración criptográfica es eficaz y segura, esto mediante un proceso de auditoría de seguridad. Siguiente, por favor. Para evitar vulnerabilidades del tipo de inyección, podemos utilizar una API segura que evite el uso intermitente o completo de la propia interfaz. Podemos utilizar la validación positiva de los inputs del lado del servidor, o sea, toda aquella información que entra se debe de validar. Podemos utilizar controladores de SQL como limit en las consultas, esto para evitar la divulgación masiva de filas de información en caso de que se presente la vulnerabilidad de la inyección de SQL. Tenemos el diseño inseguro. Para evitar este tipo de vulnerabilidades, se recomienda que se utilice una biblioteca de patrones de diseño seguro. Al existir ya previamente patrones de diseño de software, se pueden implementar estos mismos en la creación del software que ya tenemos para que sea un sistema eficiente y evitar justamente este tipo de problemáticas. Podemos utilizar el modelo de amenazas para la autenticación crítica y para el control de acceso y de los flujos de la clave. Se pueden escribir test de integración para validar que todos los flujos críticos son resistentes frente a las amenazas que se puedan presentar. Igualmente, se puede limitar el consumo de recursos tanto para el usuario como por el servicio en sí. Siguiente, por favor. Ok. Para la configuración de seguridad incorrecta, podemos poner en marcha un proceso de hardening, que a grandes rasgos es el endurecimiento del sistema. Y también podemos realizar una segmentación entre los diferentes componentes de la arquitectura web.
Esto para que se pueda evitar que la vulnerabilidad que se origina en uno de los componentes se pase o que directamente ataque a los demás componentes del sistema. Podemos aplicar directivas de seguridad. Esto va más a nivel administrativo o de dirección de la propia empresa o de los gestores de ese sistema. Y podemos revisar toda la documentación sobre las buenas prácticas de la seguridad relacionada con los diferentes elementos que componen la arquitectura. Esto un poco parecido igual a lo del diseño correcto del software. Y tenemos también los componentes obsoletos. Esto se puede remediar eliminando los componentes o los archivos que no se utilizan. Podemos intentar inventariar continuamente las versiones del componente, como lo he dicho. Si directamente es algo que ya perdió o que se está quedando obsoleto y no presenta un parche, eliminarlo, o si presenta un parche, actualizarlo. Podemos emplear herramientas de análisis de componentes para automatizar el proceso. Siguiente, por favor. Están los fallos de autenticación y de identificación. Se recomienda en este tipo de fallos o de vulnerabilidades implementar la autenticación multifactor para evitar ataques automáticos de fuerza bruta o de reutilización de credenciales robadas. Se recomienda no implementar credenciales por defecto. Igualmente, poner en marcha controles para determinar contraseñas débiles y testear las contraseñas nuevas o que hayan sido modificadas, como lo comentaba en el ejemplo anterior. Esto se aplica en el momento en el que tú estás ingresando una contraseña y te indica si es muy débil o si es funcional para generar tu usuario. Podemos asegurarnos que las vías de registro y recuperación de credenciales y en las API están fortificadas frente a los ataques de enumeración de cuentas. Limpiar y espaciar los intentos de inicio de sesión fallidos, o sea, una vez falles el intento de sesión, que se bloquee hasta cierto punto. Utilizar un gestor de sesiones integrado y seguro de lado del servidor. Siguiente, por favor. Ah, caray. A ver, regresa al anterior. Ok. No sé cómo me lo salté, pero me salté uno. Fallos de registro y de supervisión de seguridad. En este caso podemos hacer uso de propias capacidades de gestión del LUKS, que son los registros. Podemos gestionar de forma periódica copias de seguridad de los registros, así como almacenarlas en ubicaciones que garanticen su disponibilidad en todo momento. O sea, se pueden generar backups de los registros que se están ingresando y mantenerlos en una carpeta de fácil acceso para los administradores del usuario. Ahora sí, por favor, la siguiente. Ok. Y por último tendríamos las recomendaciones a seguir en caso de que se presenten fallos en la integridad de los datos. Para esto se puede utilizar firmas digitales o mecanismos similares para verificar la procedencia del software o de los datos. Podemos asegurarnos de que las bibliotecas consumen repositorios de confianza, que no están tomando información de repositorios, ¿cómo decirlo?, de dudosa procedencia. Confirmar que la canalización CI y CD tienen un control de acceso y que la configuración es segura. Y podemos garantizar que los datos seriados que carecen de firma o de encriptación se envían solo a clientes confiables, de cara a evitar pues, la manipulación de datos y más que nada pues, la protección de los mismos para los usuarios. La que sigue, por favor. Ok, eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Ok, ahora el último tema que nos tocó al equipo son las herramientas de evaluación de vulnerabilidades. Primero que nada, pues hay que aterrizar bien qué es una evaluación de vulnerabilidades y esta consiste en un sistema de prácticas y tecnologías que ayudan a las organizaciones a estimar su exposición a diversas amenazas informáticas que ya fueron pues, comentadas previamente, ¿no? Cada vez más organizaciones intentan identificar estas vulnerabilidades en relación a malwares, ataques DDoS que últimamente están siendo muy comunes o otras amenazas. Uy, no se pasa. Ahí está.
Para combatir estos problemas, muchas organizaciones están contratando a directores generales de seguridad informática. Esto, pues obviamente, como su nombre lo dice, es un director general, pero también hay otros puestos que, como analista y otros puestos que son como más específicos, pero el director general es el que contratan para proteger los datos de la empresa. Estos directores son los que utilizan estas herramientas que les vamos a mostrar para encontrar las vulnerabilidades rápidamente y reparar las mismas vulnerabilidades, especialmente las críticas. Los análisis de vulnerabilidades, perdón. Estos directores son los que utilizan estas herramientas que realizan la evaluación de vulnerabilidades. La interpretación de los resultados también es función de estos directores generales, es decir, los resultados que arrojen estas herramientas, la función del director o del que está encargado de la seguridad es explicarle a la empresa qué significan y a veces también se cargan de responder inmediatamente a ellas. A veces es porque normalmente la función de esos directores simplemente es encontrar las vulnerabilidades y ya depende de los programadores o de los desarrolladores solucionarlas o poner los parches a estas vulnerabilidades. Lo que el director o los encargados de seguridad le entregan a las empresas con respecto a las vulnerabilidades y lo que le entregan las herramientas para hacer esta evaluación son los informes de vulnerabilidades. Estos categorizan las vulnerabilidades por tipo y riesgo y proponen las acciones correctivas oportunas. Esta combinación ayuda a las empresas a identificar vulnerabilidades rápidamente y reparar las vulnerabilidades críticas. Esto hace que sea más sencillo proteger el sistema. Los análisis de vulnerabilidades que no se han optimizado podrían generar volúmenes de datos innecesarios con vulnerabilidades de baja prioridad, de modo que se podrían ocultar las medidas de seguridad básicas que requieren una acción inmediata. Ahora, la herramienta más común que se hace para hacer esta evaluación de vulnerabilidades son los escáneres de vulnerabilidades. Estas son herramientas valiosas que buscan y reportan vulnerabilidades presentes en la infraestructura de la tecnología de la información de una organización. Esta herramienta permite reconocer, categorizar los agujeros en la seguridad conocidos como vulnerabilidades dentro de las computadoras, softwares, páginas web o bases de datos. Los escáneres automatizan la auditoría de seguridad y es una parte vital en los sistemas de información ya que escanea la red y las páginas web con el objetivo de encontrar vulnerabilidades. Estos escáneres también son capaces de generar una lista de vulnerabilidades que deberían arreglar o componer de forma prioritaria. Aquí esto vendría listado en el informe de vulnerabilidad. Algunos escáneres también describen las vulnerabilidades y brindan los pasos a seguir para remediarlas. Hay unos que incluso pueden automatizar el proceso de solución. Esto, pues obviamente, vendría dependiendo de la calidad y del tamaño del software del escáner que nosotros instalemos. Normalmente, todos estos escáneres tienen un costo, ya que pues, son empleados por empresas grandes para proteger sus datos. Entonces, pues dependiendo, hay unos que incluso tienen diversos paquetes, entonces dependiendo del precio que tú pagues, pues obviamente son las herramientas que te pueden brindar. Usar un escáner de vulnerabilidades es crítico en la seguridad de una organización. Estos escaneos le pueden dar a la organización una idea de las amenazas a las que se podrían enfrentar, gracias a que reciben información sobre las debilidades en la seguridad de su ambiente. Las organizaciones utilizan múltiples escáneres, múltiples softwares para asegurarse de que están completamente protegidas. Con el paso de los años, diversos escáneres han sido desarrollados, cada uno con diferentes opciones y diferentes recursos. Los más conocidos y utilizados son unos que se llaman Acunetix y Nessus, que a continuación mi compañero Mario les va a explicar unos ejemplos de cómo funcionan y lo que hacen. Buenas tardes, mi nombre es Mario Vargas. Y pues efectivamente, hablando sobre las herramientas de evaluación de vulnerabilidades, como el compañero comentó, aquí a continuación ustedes podrán ver más o menos algunas. Encima, como por ejemplo mencionamos Acunetix. En la parte inferior, Invicti es la compañía que maneja este programa. Acunetix viene siendo el nombre del escáner. También tenemos lo que es B-Secure. Este está creado por Managed E-Business Security. También tenemos Burp Suite, manejado por Portsugar. GFI Vanguard, creado por GFI Software.
Está Frontline Defense, creado por Digital Defense. Nessus, creado por Tenable, de los cuales estos dos, lo que es permítanme tanto lo anterior, Acunetics y Nessus, en breve les mostraremos un ejemplo más o menos de lo que es el dashboard que utilizan, y más o menos qué funciones son las que traen. Siguiente. También tenemos lo que es Nextpose, creado por Rapid7, Nmap, creado por mismo Nmap, OpenVAS, creado por Greenbone OpenVAS, Qualys Guard, creado por Qualys, Qualys Web App Scanner, creado igual por Qualys, Saint, Carson and Saint. Siguiente, por favor. Tenable, creado igual por Tenable, Tripwire IP360, creado por Forta, Nexus, creado por Tenable, Vulnerability Manager Plus, creado por Manage Engine, Alienbot Vault USM Anywhere, creado por AT&T, y IBM Security QRadar, creado por IBM. Si te vas al anterior, compañero, por favor. Como ahí podemos observar, del lado derecho existe lo que es Qualys Guard, creado por Qualys, y Qualys Web App Scanner, también creado por Qualys. Se podría decir de por qué hay dos diferentes creados por la misma compañía. Esto principalmente se basa en que los escáneres se utilizan para diferente cosa. Los podemos clasificar como escáneres de vulnerabilidades de red. Estos principalmente son utilizados para buscar vulnerabilidades, como te lo dice, en nuestra red de área local o de área pública, que por lo general se utilizan más en el área local, ya sea para empresas. Estas empresas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, no hay ninguna distinción. La única diferencia, obviamente, como había comentado el compañero, es qué tanto pagas por la protección y el servicio. Ajá. También tenemos lo que es el escáner de vulnerabilidades de aplicaciones web. Como podemos ver ahí, Qualys Web App Scanner, que es de aplicaciones. Qualys Guard te cubre un poquito más tu sistema informático. Y por último tenemos el escáner de vulnerabilidades de bases de datos. Estos principalmente conectados a lo que son las bases de datos. Y, por ejemplo, en los escáneres de vulnerabilidad de red, podemos mencionar a Nessus, a Qualys, a Acunetics, OpenVAS y entre otros. Entre los de aplicaciones web, tenemos Necto, Qualys también, OWASP, así se llama. Y de los de bases de datos tenemos Scuba, App Detective Pro, McAfee Vulnerability Manager para databases, entre otros. Por eso mismo es que se mencionan aquí tanto de Qualys como de Tenable, diferentes tipos de escáneres, ya que pues diferentes escáneres funcionan para diferentes propósitos. Adelante, compañero. Muy bien. Aquí, pues, a continuación les mostraremos un pequeño video de cómo funciona el dashboard de Acunetics. En la parte superior podemos ver un link de YouTube. Ahorita lo copiaremos aquí al chat. Este es el video completo de la demo completa de Acunetics. Está utilizado, como dice ahí, por más de 2.300 empresas para detección temprana de vulnerabilidades. Detecta, descubre, resuelve, integra y mantiene seguro constantemente a los equipos y facilita la toma de acción para programadores. Es decir, que a los que están a cargo de esta sección, los ingenieros o los técnicos que están a cargo de la seguridad, les facilita todo su trabajo. Tanto les dice qué problemas tiene, se los maneja por rangos, les dice qué vulnerabilidades tienen más prioridad que otros, porque obviamente, como podremos saber, hay unas vulnerabilidades que sí son para tomarse en cuenta, pero hay otras que son todavía mucho más importantes. No sé, una contraseña que está muy débil, no sé, de tu cuenta de banco es muchísimo más importante que tu contraseña débil, no sé, de Facebook. Ajá. O sea, te da las prioridades. Adelante, la siguiente, compañero. Bueno, este video, como lo saqué de la página oficial de Acunetics, aparecerá en inglés.
Pero pues más que nada esto es para ver más o menos cómo funciona el dashboard de esta aplicación. Y también tomes en cuenta que la mayoría de las aplicaciones manejan un dashboard algo similar, ya que pues la mayoría tienen una función muy parecida. Está muteado. Bueno. Pausale, compañero. Bueno, como aquí podrán ver, aquí en esta primera sección del video, este video dura 10 minutos, no, así que no se va a reproducir todo. Pero aquí como pueden ver, las aplicaciones, dependiendo de cuáles se utilizan, le mostrarán al usuario las vulnerabilidades y sí, todas las vulnerabilidades del equipo, dependiendo de para qué lo esté utilizando el programa. Como aquí podemos ver, indica que le muestra las vulnerabilidades de mayor riesgo a menor, le muestra cuántos escáneres están corriendo, cuántos se han realizado, le da prioridades del escaneo que se tiene que tomar en cuenta más que otras cosas. Adelante, reproduce, compañero. Y ahí pausale si quieres. Bueno, más adelante pues le va explicando más o menos todas las partes individuales de lo que es el dashboard, y también le va explicando al usuario más o menos qué es lo que intenta hacer, su instalación, resultados del escaneo, y pues en general todo lo que conviene, bueno, todo lo que convé la aplicación, en este caso la aplicación premium de esta compañía. Y compañeros, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora aquí tenemos lo que es Nessus by Tenable. Aquí en de igual forma, en la parte superior vemos un link para un video. En breve lo pegaremos ahí en el chat del grupo para que lo puedan ver. Pero pues básicamente se utiliza para lo mismo. Indica que tiene muchísimas más empresas utilizando sus servicios para la detección temprana de vulnerabilidades. Te brinda lo que es seguridad en la nube, manejo de vulnerabilidades, seguridad de directorios activa y manejo de ataques externos. Es decir, que puede manejar un poquito más de detalles para que tu equipo esté todavía más seguro de lo que ya está, o tus servidores. Y anticipa ataques posibles, proactivamente reduce los ataques cibernéticos. Como tal, pues reduce todos los riesgos y intenta reducir las vulnerabilidades en los equipos o inclusive en nube. Adelante, compañero, el que sigue. Y pues de igual forma, todo lo que ahorita se saltó, principalmente fue la instalación, pero aquí más o menos podemos observar lo que es el dashboard que utiliza Nessus. Básicamente podemos encontrar ahí varios detalles que son premium, que se tienen que comprar. Hay otros puntos donde son gratis. Esto todo depende de qué es el servicio que tú vas a utilizar. Como tal, pues hay servicios gratuitos, hay otros servicios que se pagan, pero pues por lo general los servicios pagados son un poquito más para empresas más grandes. Y ahí podemos ver más o menos cómo se está realizando un escaneo de una máquina. Esta viene siendo con Windows 7.
Y pues más o menos ahí lo podrán ver. De todos modos, igual se anexará el video para que ustedes lo puedan revisar más tarde. Pero en general, como el compañero lo comentaba, estos son algunos de los ejemplos de escáneres de vulnerabilidades. Hay de diferentes tipos, hay para diferentes tamaños de empresas. Puede ser algo sencillo para una microempresa, algo mucho más elaborado para empresas más grandes, pero pues todos al final de cuentas tienen el mismo fin, que es reducir las vulnerabilidades del equipo y brindarte una mejor seguridad. Y creo que es, si no estoy mal, todo. Sí. Sí, ya nada más, no sé qué nos pidió un cuestionario, pero no sé cómo lo debemos de presentar eso, si solo se lo mandamos. Me hubiera gustado que tuvieran algún otro ejemplo. O sea, ver el ejemplo, cómo lo hacían, ¿no? Cómo se usa alguna de estas herramientas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, profe, en el video, el segundo, sí muestra el ejemplo, pero sí es un poquito tardado. No sé si quiera que se reproduzca todo el video. Pues, de hecho, por eso yo le comenté ahorita que los links a los videos los pasaré para que puedan verlo completo, ok. o sea, con más tiempo y no interrumpir tanto la clase. Pues si la clase es de eso, no se interrumpe. Bueno. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? ¿Están o no están? Huerta. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí está? Sí. Jiménez. Presente, profe. ¿Qué es vulnerabilidad, Jiménez? Por lo que entendí, podría ser todo lo que corre el riesgo de todo lo que está expuesto a ya sea ambientes o componentes físicos, de que en este caso, nuestro sistema pueda fallar. Ok. Ansures, dígame. Iba a apoyar a mi compañero, perdón, diciendo que que una vulnerabilidad es la debilidad de un sistema de seguridad. López, gracias. Ansures. López. Ay, no, se me olvidó. Presente. Luna. Presente, profe. Mancilla. Presente, profe. Martínez García. Ah, pues esa ya sí está. Perdón, ya. Martínez Vargas. Ok.
Bueno. Medina. ¿No está Medina? Ok. Melchor. Presente, profe. Muñoz. Presente, profesor. Olaya. Es el que ya no viene, ¿verdad? Quirós. Presente, profesor. Son los del equipo. Bueno. Pues si no hay dudas, con esto cerramos casi lo que es el tema de vulnerabilidad, qué es una vulnerabilidad, qué tipos de vulnerabilidades existen, cómo se clasifican, cuáles son las que afectan a los equipos, cuáles son las que afectan a los programas y cuáles son las herramientas para evaluar las vulnerabilidades. Si nadie tiene dudas, comentarios o algo que decir, muchas gracias. Nos vemos el martes. La próxima semana hay exámenes a título. Me tocan hacer 2. Uno cayó... pero no. Sí les toca. Uno cayó dentro de la hora, el martes precisamente. Voy a tratar de moverlo el jueves para que no nos afecte. No vi su presentación, no me mandaron correo, ni presentación, ni tienen cuestionario o algo que hayan hecho, no lo vi. Sí, entonces, es lo que le iba a preguntar, como nos dijo que le mandáramos el correo, no sabía si le mandaba el cuestionario con respuestas o sin respuestas, pero ahí tengo el correo preparado ya listo para enviarse. Pues sí, pero es antes de la clase para poderlo ver. Que creo que había dicho antes o después. Antes. Pues no lo vi, ya no lo revisé. ¿Y era con respuestas o sin respuestas? Mándemelo de ambas maneras y su presentación. Va, ok. ¿Lo quieren aplicar o ya? Ya prácticamente ya nos despedimos. Como usted nos indique, son 10 preguntas. ¿Por qué tan poquitas? Pues a ver, para verlo. Pues se lo presento y a ver qué hace. Sí, tratamos de hacer como 2 preguntas por cada temita que nos tocó de exponer. Y pues son estas, no sé cómo funcionan. ¿Mande? Todas son preguntas abiertas. Sí. Ok. No tiene caso que lo apliquemos. Lo reviso. Vale. Vale, pues nos vemos entonces el martes. Buen fin de semana. El equipo se queda para darle su calificación. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buen día.